Pues bueno, primero de todo, tanto los que estáis conectados online como los que estáis presencialmente aquí en Barcelona, así como todos los que estáis en Madrid, que no, desde Barcelona nos podemos ver aún. Primero de todo, daros las gracias por asistir. Como veis, poco a poco estamos haciendo eventos de cara a la comunidad y sobre todo también, pues oye, todas aquellas personas que tengáis de conocidos que pueden estar interesados por el mundo de la programación, independientemente de qué punto se encuentren de su carrera profesional. Así como en este caso, que también, aunque está enfocado toda la parte más de recruitment, también queremos llegar a todas aquellas empresas pues, que tengan que contratar talento, en este caso desarrolladores web, y que se están enfrentando pues, bueno, a una realidad de mercado que no es fácil encontrar talento cualificado y que sobre todo saber muy bien diferenciar, pues oye, aquel desarrollador que quiere dar su primer salto profesional o como aquel que ya tiene una extensa carrera profesional y se está planteando pues, nuevos retos en su carrera, ¿vale? Y es un poco lo que vamos a hablar hoy. Para esto hemos traído pues, varios ponentes que ahora se presentarán. Y la idea es dar respuesta a una pregunta que, aunque parezca muy sencilla, vamos a ver a lo largo de toda esta mesa redonda que no es tan sencillo dar con la respuesta, que es, al final, ¿qué quiere un desarrollador web en una empresa? ¿No? Hoy, por suerte, aquí al menos en Barcelona tenemos unos cuantos y luego os animaremos a que también deis vosotros vuestra propia respuesta de qué buscáis en aquellas empresas en las que estáis trabajando ahora mismo. ¿Vale? Dale clic en la presentación, no sé qué le pasa al clicker que no me funciona. Genial. ¿Cómo vamos a organizar un poco la mesa redonda? ¿Vale? Primero vamos a presentar a los invitados, a los ponentes, que vamos a dejar que se presenten ellos mismos y también digan de qué empresa vienen. Luego vamos a tratar 6 temas, ya veis que es algo recurrente, los que estuvisteis en el evento pasado, siempre nos gusta hablar de 6 temas, y vais a ver un poco la evolución, de lo más genérico a lo más concreto, y finalmente, pues oye, vamos a dejar un tiempo para poder resolver todas las dudas, tanto los que estáis aquí presencialmente en Barcelona, como los que estáis en online, así como todos aquellos que estéis en Madrid, ¿vale? De todas maneras, sentiros libres de participar en cualquier momento, ¿vale? Y sobre todo ayudemos a las ponentes y al ponente a que sea pues, oye, una conversación lo más distendida posible y al final que disfrutemos de este rato juntos de una forma natural, ¿vale? Y que sobre todo que nos lo pasemos bien, que para eso nos hemos reunido todos aquí, ¿vale? Perfecto. Entonces, si os parece, voy a empezar primero por Barcelona, ¿vale? Y luego os pasamos el testigo a Madrid. En Barcelona tenemos a Estefanía y a Elena, si os queréis presentar vosotras mismas. Perfecto. Empezamos por Estefanía. Pues sí, muchas gracias, Miguel. Pues sí, yo soy Estefanía, soy Talent Acquisition Specialist dentro del equipo de People in Talent en SEADCO. Básicamente me encargo de todo lo que es la gestión de los procesos end-to-end y de atraer talento, ¿no?, que quiera unirse a nuestro equipo. Soy italiana, pero llevo 5 años viviendo en Barcelona y nada, disfruto mucho de mi trabajo, la verdad. Genial, encantada de tenerte aquí. Elena. Bueno, pues sigo yo soy Elena, yo trabajo en Adevinta, en el equipo de Talent también, especializada principalmente en perfiles tech, en el sentido de pues, ingenieros e ingenieras que buscan un nuevo proyecto para, bueno, pues, para cambiar un poco el rumbo profesional. No sé si tengo que mirar aquí, si tengo que mirar a la cámara. Donde te salga más natural, no te preocupes. Y bueno, básicamente yo también trabajo en todo lo que sería el ciclo, ¿no?, de alguien que está buscando empleo, de candidatos y candidatas, muy orientada a, sobre todo, pues la experiencia de los candidatos para que tengáis una buena experiencia cuando estéis en todo el proceso de selección. Genial, pues Carmen, te pasamos el testigo para que se puedan presentar los ponentes que tenemos en Madrid. Vale, pues nada, aquí tenemos, bueno, empezamos por Elena. Elena López Telo, que viene de Global IT Talent. Elena, si quieres presentarte y hablarnos un poquito de ti, por favor. Vale, bueno, pues yo soy Elena, encantada. Soy IT Recruiter en Cabify, aquí en Madrid. En Cabify, bueno, nos enfocamos en, ya sabéis, en diferentes tipos de perfiles tecnológicos. Tenemos una comunidad de ingeniería bastante grande y bueno, somos unos cuantos recruiters ahí buscando el mejor talento tecnológico. Bueno, mi nombre es Natalia Freire, yo soy partner de tecnología dentro del Centro de Talento de Globant Europa. Un poco mi foco es poder acompañar la carrera y el desarrollo de carrera del talento que tenemos en la compañía, así como también poder entender las necesidades que tenemos en el negocio y poder hacer un mejor mapeo con el talento para poder ingresarlo. Así que, bueno. Vale, y Saúl, si quieres presentarte. Necesito el cacharro este, ¿no? Sí, cuéntanos cerquita, que vale. se te oiga.
Hola a todos, gracias por invitarme. Lo primero, bueno, yo soy ex compañero de Elena, de hecho gracias a ella estoy aquí. Trabajé hasta hace un mes en Cabify con ella y ahora estoy en Manfred. Yo, bueno, hace 10 años que empecé en recruitment, siempre me he considerado un tipo diferente, me gustan hacer las cosas diferentes, me gusta sobre todo tratar con la persona y no con la necesidad. Y bueno, pues trabajando en Cabify conocí a Manfred, que como muchos de vosotros conoceréis es una comunidad tecnológica y bueno, pues me cautivó y aquí estoy. Así que nada, todo lo que sepa, todo lo que pueda transmitiros, pues feliz de ayudar. Genial. Muy bien, pues ya hemos terminado por aquí. Genial, pues oye, lo dicho antes, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos este tiempo y sobre todo pues, aportar todo vuestro conocimiento de todos estos años de carrera y que al final, oye, demos visibilidad desde todos estos departamentos de recursos humanos, ¿no? A ojos de un desarrollador, un poco también poderles dar tips y consejos de, oye, cómo desarrollar su plan de carrera y sobre todo identificar en qué momentos estarían ya preparados para el siguiente salto o incluso qué deberían valorar en sus propios puestos de trabajo y en su carrera profesional, ¿vale? Si os parece, os cuento un poco los 6 puntos de que vamos a tratar, ¿vale? Seguramente en algunos nos vamos a explayar un poco más en función de cómo vaya ese diálogo, ¿no? Pero la idea es que hablemos de los 4. Y vamos a empezar desde lo más genérico, que sería, oye, la aspiración, ¿vale? Y aquí veréis que vamos a hablar tanto de perfiles juniors como perfiles seniors, ¿vale? Para intentar englobar todo el abanico de posibilidades dentro del desarrollo web. Luego es un poco el encaje, cómo se encaja dentro de este tipo de empresas y un poco que se busca. Luego también definir ese plan de carrera, ¿vale? Que algunos pues, normalmente lo tienen más claro, sobre todo los que ya llevan un tiempo, pero aquellos que quizás están empezando, pues entender muy bien qué tienen que valorar en cada punto a la hora de dar ese siguiente paso, ¿no? También hablaremos sobre los procesos, ¿vale? Cómo son los procesos de recruitment y un poco, pues bueno, que a ojos de departamentos de recruitment que os puedan dar tips de cómo pasarlos con éxito, sobre todo independientemente de qué siguiente salto queráis dar. Luego hablaremos mucho, y esto yo creo que es bastante común de este sector, todo el tema del teletrabajo, oye, cómo se puede medir la eficiencia, cómo al final se organizan grandes equipos tecnológicos y cómo lo hacen para que tanto si están en la oficina como si están teletrabajando, pues que el rendimiento siga siendo el óptimo y al contrario, se pueda motivar a otras empresas a que adopten este modelo, ¿no? Y luego finalmente hablaremos del talento en general, ¿vale? Sobre todo la dificultad de encontrar talento cualificado y un poco qué está pasando en ese escalón más alto, ¿no? Sobre todo en la búsqueda de perfiles seniors, un poco qué está pasando por ahí y un poco la batalla interna que se está llevando a cabo en muchas empresas con esa dificultad, ¿no? Y la importancia también de ayudar a esos perfiles que quizás están todavía en sus primeros años de carrera profesional a llevarlos al siguiente nivel para que puedan competir de tú a tú con cualquier perfil. ¿Vale? Entonces, la idea es hablar un poco de estos 6 temas, como os decía, tanto desde Madrid y Barcelona, iremos un poco turnando ciudades y lo dicho, tanto en Madrid como en online a través del chat, sentiros libres de poner cualquier pregunta o comentario, ¿vale? Aquí tenemos a María que va a estar encargada de gestionar todas las preguntas que hagáis a través del canal y luego lo mismo, ¿vale? Barcelona, sentiros libres para pues levantar la mano, para poder preguntar, opinar, lo que sea, ¿vale? Sobre todo queremos que no solo hablen ponentes, sino generar diálogo entre todos. Pues si os parece, vamos a empezar con la primera, ¿vale? La aspiración. Si os parece, Madrid, empezamos en Barcelona y luego os pasamos testigo y la siguiente pregunta hacemos a la inversa, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere y busca un desarrollador web en una empresa? ¿Qué consideráis? Venga, empieza tú misma, Estefanía. Pues sí, digamos que a la hora de buscar un nuevo reto, ¿no? Lo que es el desarrollador, no sé si es divertido. A todo el mundo. Al metaverso, pues al metaverso. Vale, ok, pues entonces mira todo lo que es el público. Bueno, sí, básicamente lo que intenta buscar, ¿no? Es seguramente un nuevo reto, ¿no? Que la empresa, ¿no? Sea una empresa dinámica, al paso con las nuevas tecnologías, que haya un entorno, ¿no? Que sea un entorno también dinámico, que pueda tener una cierta innovación, ¿no? Porque es importante, ¿no? La palabra innovación, que sea un entorno internacional. Ahora se valora mucho también la posibilidad de tener entornos internacionales con proyectos internacionales, donde se puede tener, ¿no? Un aporte también a nivel cultural.
que tenga la posibilidad de tener una carrera profesional, ¿no? También es otro de los puntos que busca un desarrollador. Y bueno, siendo francos, también un salto a nivel tanto profesional como económico, ¿no? También los desarrolladores normalmente buscan, ¿no? que haya un aporte a nivel económico, no solo profesional. Y esto un poco a nivel tanto senior como junior. Un junior quizá buscaría más que haya un entorno que pueda tener una cierta continuidad en la parte de mentoring, ¿no? Que le puedan dar consejos, que pueda hacer, ¿no? tener un plan de crecimiento, no solo a nivel pues esto, profesional, más sobre todo personal, ¿no? Porque al final, ¿no? los perfiles junior intentan, ¿no? también coger, ¿no? de todo lo que es el equipo, ¿no? para poder seguir creciendo. Entonces, esto es un poco mi punto de vista. Yo al final coincido bastante con ella. Sí que es verdad que creo que un junior y un senior pueden buscar cosas parecidas, pero con prioridades muy diferentes, ¿no? Al final, pues, lo que prioriza un junior es muy diferente a lo que va a priorizar un senior, ¿no? Entonces, para dar un poco así de titulares, senior, para mí lo que busca de manera más importante sería un proyecto, en el sentido de proyecto que sea retador, principalmente a nivel técnico, ¿no? Es decir, que trabajes con tecnologías, ¿no? Con las últimas tecnologías, por decirlo así, y también el impacto que puedas tener, ¿no? Pues un número de usuarios, por ejemplo, que pueda tener la aplicación, que impacte pues, en tráfico, ¿no? en rendimiento, etcétera. Y además también lo que vendría a ser la empresa referente, ¿no? Al final yo creo que todos y todas sabemos cuáles son las empresas referentes en el mercado y que esas empresas pues trabajan para ser pues para tener una buena marca empleadora, ¿no? Porque al final están los mejores y las mejores y sabemos que vamos a trabajar con referentes, ¿no? Entonces creo que es importante ser un referente como compañía y también las personas que trabajan en esas empresas, que al final como junior es interesante porque nos puede ayudar también a crecer y a tener ese mentorizaje que comentaba, ¿no? O sea, para mí sería como lo más importante, también temas del año, que a veces es un poco controvertido y podemos entrar un poco más en eso si queremos, y sobre todo pues el tema de remoto, ¿no? Al final, pues con el cambio que ha implicado la pandemia, remoto es una de las prioridades principales para la mayoría de ingenieros y al final pues les permite también encontrar más opciones, ¿no? Que al final también la ley de la oferta y de la demanda también afecte porque el mercado cada vez es más competitivo. Entonces yo me quedo con esto. Genial. En Madrid, ¿queréis añadir algo que discrepéis o que consideréis que hay que aportar? Muteados. No. ¿Estáis muteados o no? Es porque están hablando a través de la otra sesión de abajo. Está muteada la cámara de arriba, pero abajo donde dice Digital Talent se pone ese canal. A ver si se os oye ahora. Ahora. Sí, venga, tira. Nada, yo, para no repetirme, simplemente... Muy flojito, por eso. Antes os oía mejor. Muy flojo, ¿Se oye flojo? Pues... Más no puedo forzar. Bueno, sí. Nada, vamos a venir a revisar. Mientras, podéis entender lo que tiene más... ¿Se oye? Aunque sea bajito. Bueno, a ver, tira, a ver si se os oye. Nada, ¿no? Sí que se oye muy bajito, antes se os oía bastante mejor. Mucho más Ahora, a ver. ¿Hola? Ahora tenéis eco, Tienen los dos micros abiertos. Sí, ese tienes que apagarlo. Ese desactiva el audio. Saúl, no. Bueno, desde casa en online, veo que estáis poniendo comentarios en el chat. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora mejor, sí. Ahora sí. Sí, está apagado. Vale. Se oye bien, ¿no? Ahora perfecto. Vale, pues nada, muy rápido chicos y para no repetir lo que han dicho las compañeras, al final un desarrollador pues es un trabajador como cualquier otro y lo que buscamos al final es sentirnos felices con lo que hacemos y desarrollarnos en un ambiente divertido. Nosotros en el blog de Manfred, y si tenéis curiosidad podéis cotillar en la página web, lanzamos unas encuestas
tanto en el 2020 como en el 2021, donde preguntábamos un poco a nuestra comunidad cuáles eran pues los ítems que más se buscaban, sobre todo en la época de post-pandemia. Y con más del 80% de los resultados salieron que el full remote y la flexibilidad eran las dos grandes líneas que un desarrollador o que un perfil técnico busca en su nueva etapa profesional, muy seguida del desarrollo de carrera y del ambiente interesante. Que, de hecho, habrá otro reto que será para hablar en otro momento, cómo la cultura se puede un poco asimilar en un entorno de full remote. Pero bueno, esa es un poco mi aportación. Si tenéis curiosidad, tenéis un montón de informes en el blog de Manfred. Sí, yo ahí coincido que esos ítems en el último tiempo es algo que está haciendo tendencia, claramente, hasta más que el salario, pero también nosotros consideramos que el desarrollador lo que busca es estar en un espacio que trabaje con las últimas tecnologías, que esté trending en tecnología y que busque crear soluciones innovadoras para los clientes. Y en cuanto a clientes, también creo que buscan diversidad de clientes locales, clientes internacionales, que tengan oportunidades globales, porque este tipo de oportunidades lo que ofrece es diversidad de industria, y diversidad de industrias ofrece oportunidades de proyectos. Entonces, poder trabajar para un proyecto de Estados Unidos, para un proyecto de acá de España, para armar equipos con gente de la India, de Latinoamérica, de Estados Unidos o de otras partes de Europa, siempre es súper interesante y se aprende un montón. El acompañamiento del desarrollo de carrera, como dijeron nuestras compañeras, también es algo que es clave. Es como hoy el talento es acompañado dentro de las empresas para que puedan crecer. Hay muchas empresas que ofrecen un líder de carrera que lo va acompañando, un líder de proyecto que le va dando feedback constante, que lo va marcando, principalmente para los más juniors, el paso a seguir. Y después, por supuesto, alguien que es más senior, cuando ya tiene ese background y esa experiencia y esos años de experiencia, busca desafíos, busca challengear el status quo, busca algo que le permita ese aprendizaje o ese próximo paso, ya sea ser experto en alguna tecnología o hasta incluso liderar un equipo o ser manager. Sí, yo no voy a aportar mucho más porque creo que mis compañeros ya han dicho todo, pero bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo y eso también es un punto importante, ¿no? Porque al final es lo que ofrecen las empresas, ¿no? Lo que buscan desarrolladores, lo que nosotros intentamos ofrecer, para estar un poco alineados con el mercado. Yo, si os parece, voy a lanzar una encuesta ahora mismo para validar justo lo que habéis comentado, ¿vale? Ahora mismo tendremos en Barcelona no llegará a las 20 personas. ¿Cuántos de vosotros llevan más de un año programando? ¿Cómo? Más de un año. Profesionalmente. Profesionalmente. Bueno, unos 6 meses. ¿Más de 6 meses? Todos, ¿no? Más de 6 meses. Vale, sobre todo para entender si os consideráis a vosotros mismos juniors, mid-junior o... Yo tengo una pregunta respecto al tema, ¿vale? Que es que realmente hay una brecha tan enorme, está tan polarizado, o sea, junior, senior, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué esperáis de cada uno? ¿No hay rangos medios? Porque las ofertas es o junior o senior. No. Sí. Exacto, sí, Pero, sí puedo contestar yo, sí que hay niveles también mid, o sea, que es una interfaz, ¿no? Entre junior y senior, básicamente. No solo buscamos junior, en general las empresas no solo buscamos junior o senior, sino también niveles intermedios. Justo luego hay un punto que hablaremos de esto, de este plan de carrera y estas diferencias entre junior. Pero yo quería hacer mucho más práctico. Llevando 6 meses, más de 6 meses, ¿priorizaríais antes cualquier otra cosa a salario? ¿Sí o no? Sí es que sí que priorizáis otra cosa a salario, ¿eh? Sí, pero... No hay grises. ¿Sí o no, Yo sí lo Vale, 50% más o menos. Bueno, 60% priorizan otras cosas a salario. Y yo creo que eso es un dato importante y que quizá las empresas tienen que ponerse un poco las pilas de que a veces entran en esa competición constante, ¿no? por salario, aunque luego entraremos más en detalle, pero me parece un dato bastante curioso. Venga, pasamos a la segunda, el encaje, ¿vale? Y aquí un poco es oye, ¿cómo a ojos
de recruitment, ¿vale? Si fuerais desarrolladores, ¿cómo se encaja correctamente en un equipo? Es decir, ¿qué se le va a valorar a esa persona para que, oye, se incorpore perfectamente a un equipo, entendiendo que ahora van a trabajar en un entorno pues, en remoto? Ver un poco qué valoráis en ese sentido y cómo tiene que ser, aparte, ese equipo para que se pueda considerar el equipo perfecto dentro de una organización. Si os parece, empezamos por Madrid, ¿vale? Y luego saltamos a Barcelona. Vale. ¿Habéis oído? Sí, Vale, sí. fenomenal. ¿Qué valora entonces en el equipo un desarrollador? ¿Qué es lo que más pensáis que quiere? Antes de meternos en esta pregunta, yo sí que voy a lanzar una reflexión un poco al aire. Y es que cuando una persona está buscando trabajo, no sabe muy bien qué es lo que se va a encontrar o qué equipo se va a encontrar cuando vaya a una empresa. Es uno de los miedos o de las incógnitas que tenemos. Y ahí la culpa no es de la persona que busca. La culpa es un poco, bueno, no quiero dar culpables y demás, simplemente quiero lanzar una mejora y es en la oferta. En el primer momento que una persona ve una descripción de un equipo, de una empresa donde hay una serie de retos, de una serie de tecnologías, esa oferta deberá de ser lo suficientemente amplia, lo suficientemente extensa y lo suficientemente detallada como para que la persona que aplique sepa a un porcentaje bastante alto con cierta seguridad lo que se va a encontrar. Porque sabiendo lo que se va a encontrar, él mismo va a poder hacer un autoejercicio de entender si ese equipo perfecto tiene lo que él está buscando, ¿no? Entonces, lanzo la reflexión de que las ofertas deben de ser transparentes, extensas y lo suficientemente claras como para que esta pregunta se responda un poco por sí misma. No sé si queréis. Sí, algo que quería agregar, que no sé si existe hoy el equipo perfecto, pero sí me parece súper importante resaltar que el equipo, uno de los objetivos es tener éxito en lo que vayan a realizar. Tener un objetivo en común, una visión compartida. Entonces, si algo que es importante valorar es que cómo son las relaciones interpersonales entre los miembros del equipo. Cada uno va a tener su stack tecnológico, cada uno va a cumplir con su rol, ¿no? Pero al momento de trabajar en equipo, todos tienen que ir hacia la misma dirección. Entonces, que un equipo sea maduro, se vaya conociendo entre sí, si hay bloqueos, levantar la mano. Creo que esa parte de relaciones y comunicación entre los miembros del equipo es clave para crecer. Si el equipo crece, crecemos nosotros individualmente. Sí, totalmente. Aparte un poco de ese área, yo creo que se valora mucho también la metodología de trabajo, ¿no? Que sea una metodología de trabajo que te permita a ti crecer, que te permita desarrollarte, que te permita trabajar de la mejor manera. También cuando ahora vemos ofertas, ¿no? Que son de equipos multidisciplinares, pues eso ayuda muchísimo también a tener otro punto de vista, no estar centrado solo en trabajar con compañeros que son de tu misma área, que trabajan en algo similar a ti, sino que hace que te amplíe un poco el punto de vista y que te enriquezca, ¿no? A la hora de trabajar. Y sobre todo, por apuntar una cosita muy rápida, sobre todo conocer el equipo con el que voy a trabajar. Cada vez son más las empresas que ofrecen en la descripción de sus ofertas las personas con las que va a trabajar esa persona. Y tú puedes un poco cotillear, mirar, ver un poco los perfiles y tener una idea un poco más clara de lo que te vas a encontrar dentro. Entonces, bueno, me parece una muy buena práctica que nosotros en Manfred llevamos a cabo y me parece pues una buena práctica, una best practice para la parte de recruitment. Sí, es muy importante, no solo como hablábamos antes, el stack tecnológico, no, sino al final con quién vas a estar al final con quién vas a estar trabajando en el día a día, ¿no? Muchas veces se prioriza el stack, se prioriza el proyecto, pero y los compañeros, ¿no? Que al final son quienes te van a acompañar, nunca mejor dicho, en todo ese viaje. Qué bueno, genial. ¿Y vosotras qué opináis? Y sobre todo, un poco siguiendo la reflexión que decía Saúl, en vuestras empresas, ¿cómo les dejáis claras esas expectativas que quizá
luego se le va a plasmar a este nuevo candidato, ¿no? A este nuevo empleado, que luego se va a integrar al equipo bueno, pues que por necesidades se tenga que integrar. ¿Cómo gestionáis a nivel de empresa eso? Y sobre todo entender, y ahí entiendo también el miedo, sobre todo cuando se empieza en una empresa nueva, ese onboarding o ese seguimiento y el ver, ¿no? Esa pregunta constante que se hace un empleado nuevo es, oye, ¿estoy cumpliendo las expectativas? ¿O yo ya tenía previamente claras esas expectativas antes de entrar? Sí, o sea, para mí, para complementar un poco con lo que comenta Saúl, al final la oferta es importante, ¿no? Porque mucha gente pues, va a aplicar a tu empresa en base a la oferta, pero creo que también es importante trabajar lo que vendría a ser el employer branding a nivel global, ¿no? Es decir, trabajar la comunidad. Nosotros en Adevinta, por ejemplo, tenemos nuestro canal de YouTube donde puedes ver charlas de gente que trabaja, entonces también te haces una idea de lo que te vas a encontrar. Hemos, por ejemplo, implementado un nuevo canal de Twitch donde hacemos sesiones también pues, una vez al mes, creo, sobre cosas que pasan en Adevinta, ¿no? Técnicamente, de manera que tú tienes una visión muy real de lo que te puedes encontrar. Por ejemplo, hicimos como todo el proceso de deploy que tenemos en Adevinta y lo visualizamos, ¿no? Lo enseñamos, también pues a nivel de Twitter, ¿no? Entonces al final es cómo das esa visibilidad no solamente en la oferta, sino a nivel global de lo que aportas a la comunidad mediante pues, redes sociales, ¿no? Y está este employer branding, ¿no? Que también es importante de cara a atraer candidatos cada vez de manera más pasiva, ¿no? Es decir, que visualizar lo que haces. Y a nivel de ser realistas en lo que te vas a encontrar, yo creo que es fundamental el proceso de selección, dejar claro de esto es lo que tenemos, cómo te encaja a ti eso y sobre todo que las personas involucradas sean personas con las que se va a encontrar en su día a día, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, siempre involucramos al manager en el sentido de este es tu manager, lo vas a conocer en la entrevista y también dos compañeros o compañeras con los que vas a trabajar en el equipo son las personas que te evalúan técnicamente, ¿no? De manera pues que intentamos hacer una sesión, de hecho hacemos un live coding para que se puedan encontrar cosas muy parecidas a su realidad en el día a día que van a tener en Adevinta, ¿no? Entonces, la expectativa es marcarlas claramente durante el proceso para que después no nos pase que alguien se incorpore y se vaya, que es de las peores situaciones que nos podemos encontrar, ¿no? Es decir, lo contrato, pero se me va porque no es lo que esperaba, ¿no? Pues al final es un esfuerzo que no acaba sirviendo, ¿no? O sea, la persona elige otra cosa. Perfecto, yo un poco enlazándome con lo que dijo Elena, efectivamente la transparencia es la cosa más importante, sobre todo en la parte inicial, ¿no? Del proceso de selección, pues esto, sobre todo en la parte de equipo, ¿no? Como decía Elena, en Ciarco también tenemos una entrevista técnica con el equipo técnico y el technical director para poder, pues esto, dar la realidad, ¿no? De lo que sería el equipo en sí y también un poco lo que se esperaría luego el participante en el proceso de selección una vez que entre y toque con mano, ¿no? Lo que sería la realidad del equipo. Y un poco para aportar la parte, ¿no? Lo que es valor, que valora en el equipo un desarrollador, sobre todo yo creo que es la parte de comunicación, que la comunicación fluya bien, ¿no? Que uno se pueda apoyar con los demás, que hay siempre un constante feedback. De hecho, por ejemplo, nosotros creemos que es muy importante, ¿no? Dar feedback y recibir, ¿no? Que haya un constante, ¿no? Digamos, charla interna con todo el equipo y también sesiones individuales, ¿no? Con cada el team lead o technical director para crear también este engagement, ¿no? Con lo que es no solo el referente, sino también con el equipo. Entonces, un poco, ¿no? Yo creo que la base de todo, sobre todo, es el entorno y la comunicación. Qué importante, ¿no? La comunicación en las empresas y más desde que de repente nos hemos visto todos teletrabajando y ahí, ¿no? Cómo hay que, ya no solo la propia empresa, sino los propios empleados tienen que ayudar y facilitar ese diálogo, ¿no? Porque si no, al final nos vemos abstraídos cada uno en sus realidades de sus hogares y si no hay una visibilidad, un mensaje común, como que se pierde un poco esa visibilidad, ¿no? Dentro de los equipos. Perfecto. Genial. Ahora yo creo que es un punto sobre todo delicado, ¿no? Y la dificultad de saber dar bien esos siguientes pasos, pues ya no solo los siguientes, sino incluso el primero, ¿no? Y aquí sí que me gustaría que dierais vuestra visibilidad desde el alumno que sale de un bootcamp o otros métodos formativos, ¿no? Y que está ya preparado para su primer puesto de trabajo como desarrollador. Y luego, sobre todo, que a ojos vuestros, que digáis un poco qué se requiere o cuándo, mejor dicho, esa persona, ese profesional, se puede ver ya identificado y decir, vale, creo que ya estoy preparado para dar mi primer salto o ya creo que es momento que o me he estancado donde estoy o creo que ya he evolucionado suficiente como para empezar a buscar esos siguientes retos. Y un poco eso, que contéis también cómo
si vosotras, por ejemplo, desde vuestros departamentos es algo más proactivo por vuestro lado que lo detectáis en vuestros empleados, o es el empleado un poco más el que se ofrece y dice, oye, ya estoy listo, o inevitablemente pues la fuga a veces de talento en búsqueda de otros proyectos. Perfecto. Si quieres empezar tú. Vale, pues hay diferentes preguntas aquí que contestar. Bueno, yo primero creo que es el desarrollador que tiene que tener claro, ¿no? Un poco su situación actual. Esto sí, todavía tiene que empezar su carrera profesional, o si ahora mismo está en una empresa y quiere dar el salto. Entonces, primero entender, ¿no? Bien, ¿no? La situación actual. Seguramente, como decías tú, Miguel, ¿no? Seguramente en el momento en el cual un desarrollador está estancado, ¿no? en su posición, en su proyecto, es cuando ya necesita un cambio de aire, ¿no? Entonces, cuando necesita, ¿no? Un poco sondear el mercado y ver lo que ofrece. Y aparte de esto, pues, por ejemplo, para las empresas, para un poco, bueno, en el caso de SeatCode, para, digamos, prevenir todo esto, lo que ofrecemos para nuestros empleados es un poco dar plan de movimientos, es decir, cambiar de equipo, cambiar de proyecto, cambiar pues de business unit, ¿no? Entonces, esto favorece un poco también lo que es la rotación dentro de la misma empresa y dar diferentes también aportes, ¿no? al empleador, en este caso, al empleador, disculpa. Y entonces ese es un poco, ¿no? A nivel de miedos, ¿no? El momento en el cual yo tengo claro que quiero cambiar, pues por supuesto tendré mis miedos. Por un lado, voy a dejar mi empresa, voy a dar un salto en el vacío, porque no sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Sé lo que tengo atrás, pero no sé lo que podría encontrar. Entonces, claro, esto quizá es un miedo. Frustración, pues al final tengo decidido, ¿no? Dar este salto, luego entro en la nueva empresa, pero al final quizá no es lo que me esperaba, o sea, lo que me han vendido, entre comillas, ¿no? En el proceso de recruiting, luego no es lo que realmente, ¿no? Estoy dentro. Entonces es un poco aquí cuando llega un poco la frustración. Entonces, yo creo que hay que tener claro desde el principio, ¿no? Un poco todos estos factores que os acabo de compartir. Yo, al final, pues de todas las preguntas, ¿no? Empezando un poco por orden, de cara a si eres un junior, ¿no? Que acabas de salir de un bootcamp y quieres tu primera oportunidad profesional. Creo que muchas veces cuando somos juniors no somos como un poco exigentes, un poco entre comillas, en el sentido de, pues acabo de salir y quiero encontrar un trabajo, ¿no? A mí también me pasó cuando acabé la universidad, ¿no? Y al final creo que es importante tener claro cuál es mi propósito, ¿no? En el sentido de qué quiero ser y qué quiero conseguir, ¿no? Y sobre todo tener claro que el proceso de selección es bidireccional, ¿no? En el sentido de las empresas están contratando a gente, evidentemente nos van a evaluar, pero nosotros también tenemos que ser capaces de evaluar a la empresa, ¿no? Entonces, seamos exigentes, así como muy entre comillas, ¿no? De qué cultura estamos buscando, ¿no? ¿Qué tecnología queremos? ¿Queremos una empresa grande, una empresa pequeña? ¿Qué comportamientos queremos que se trabajen en esa empresa, ¿no? ¿Qué responsabilidad social corporativa tiene, ¿no? Por ejemplo, entonces fijémonos en el global y tengamos identificada qué empresas pueden cumplir con esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí pues ya empezamos el proceso, que puede ser más o menos difícil y evidentemente nos podemos frustrar si no lo pasamos, pero bueno, ir un poco a nuestros objetivos, pensar en largo y tener en cuenta también pues un poco el corto que nos va a llegar a hacer eso, ¿no? Al final, el momento de cambiar, yo creo que cuando lo que nos parecía retante ya no lo es, ¿no? Al final la tecnología evoluciona súper rápido, hay muchísimas oportunidades, valorar, ¿no? Pues esas oportunidades nos mejoran nuestra situación. No siempre es el técnico, sino también pues valorar pues, los beneficios sociales, la cultura de esa compañía, ¿no? Al final yo creo que es como un conjunto de muchísimas cosas. Y a nivel de miedos, pues evidentemente, pues cuando estamos un tiempo en una empresa y queremos cambiar, salimos de nuestra zona de confort, el típico síndrome del impostor, ¿no? De cuando cambias y dices, pues no sé si seré capaz o no de hacerlo, pues al final es bueno, pues intentar conseguirlo y al final pues va a salir, ¿no? Es intentarlo, realmente, pues focalizarnos en lo que queremos y intentar. Genial. ¿Y en Madrid? ¿Qué opináis? Pues mi parte muy alineada con lo que comentaban las compañeras de Barcelona. Sí que es verdad que diría que no hay una receta mágica, que no os frustréis con este tema de tengo que entrar en esta empresa, etcétera, etcétera. Irá saliendo metas cortas, metas a corto plazo, porque van a ir cambiando. Ahora mismo te gusta un stack tecnológico, en un futuro te gustará otro. Entonces, a partir de ahí, pues ir construyendo poquito a poco, ¿no? Muy alineado también con lo que decía Elena.
no todo es, al final, los compañeros que comentábamos que es súper importante, sino la empresa en sí, qué te puede aportar, cómo es el producto, cómo es al final, justo lo que comentaba, la responsabilidad corporativa, eso es súper importante, que tú te sientas identificado con lo que estás haciendo, con lo que estás ayudando a construir, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que es un producto digital, que te sientas identificado con lo que estás construyendo, con lo que estás haciendo. Sí, algo que quisiera agregar y considero súper importante es cuando uno ya tiene, cuando arranca la carrera como desarrollador, ya tiene como las bases medio seteadas sobre cómo desarrollar un algoritmo, cómo resolverlo, o básicamente, no sé, programación orientada a objetos, tener como las bases claras y empezar por un lenguaje. Muchas veces nos entusiasmamos, queremos aprender todos o queremos aprender todo lo último y con eso lanzarnos al mercado, pero siempre es bueno poder elegir uno, un lenguaje con el que nos sintamos más cómodos, el que nos haga más felices y que con ese podamos especializarnos y empezar en un lugar. Cuando empezamos en un lugar, posiblemente no nos guste el primer proyecto donde estemos, o sí, posiblemente nos llevemos bien con alguien del equipo, con todos los del equipo, o posiblemente no. Entonces, creo que miedos vamos a tener todo el tiempo, principalmente cuando es el primer trabajo o incluso cuando cambiamos, pero es súper importante que tampoco se frustren hacia el primer fracaso, ¿no? Decir, bueno, este proyecto me fue mal, no es lo que me gusta, voy a cambiar. No, o voy a cambiar de trabajo, o voy a buscar otro lugar. Siempre traten de ver desde su contexto qué es lo que ustedes pueden hacer para sentirse mejor, para sentirse motivados, para hacer lo que realmente les apasiona y les gusta. Si ven que ese no es el lugar y ya probaron en distintos proyectos, en distintos clientes, y no se sienten que es su lugar, ahí sí los motivaría a quizás a buscar en otras empresas o con otros contextos y otras industrias. Pero siempre vamos a tener tropiezos en nuestras asignaciones, así que y todo ese tropiezo es un aprendizaje, ¿sí? En nuestra carrera, así que hay que aprovecharlos. Yo creo que las empresas también son muy conscientes de lo vertiginoso que es el ritmo ahora mismo del mercado, ¿no? de cambios laborales de los software engineers y también se están esforzando para poder ofrecer ese tipo de crecimiento horizontal, no solo vertical, ¿no? De pues, ¿quieres moverte a otro área? Vamos a optar por ello, vamos a formarte para que así sea, tanto con formación interna, con compañeros que te ayuden, con programas de mentoring, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, tenemos un Erasmus Program, que lo llamamos, ¿no? De otro equipo, con otro stack, con otra tecnología, etcétera, etcétera, unos meses, para que también compruebes si te gusta, veas otro tipo de área dentro de la compañía, ¿no? Para que pues ese talento que nos gustaría retener, podamos también motivarlo, porque como comentábamos, cuando alguien se va, porque le falta cierta motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esa motivación queremos dársela desde dentro y yo creo que nos estamos poniendo las pilas un poco todas las empresas. Total, en eso. 100%, creando herramientas. Y sobre todo apuntar el autoconocimiento. Al final estamos hablando de... El mundo está desbalanceado, está claro que hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Por primera vez en la historia, bueno, no sé si en el siglo pasado con la revolución industrial pasaría igual, pero lo que está claro es que ahora mismo hay un momento en el cual tenéis el grandioso privilegio de ser menos que número de ofertas hay ahora mismo en el mercado, y es muy importante que hagáis un autoconocimiento de vosotros mismos, que hagáis una recapacitación de lo que a vosotros os motiva, de cuáles son vuestros gustos, tanto a nivel técnico como a nivel de personas, y podáis hacer una buena investigación de aquellas empresas o entornos que se os ofrecen para poder tener una buena decisión. Y como ha dicho mi compañera Elena, la parte del desarrollo es totalmente vuestra y ese autoconocimiento a vosotros os dará los ingredientes como para saber si queréis hacer un desarrollo lineal o queréis hacer un desarrollo como el Tetris, que digo yo. Una persona no tiene por qué ir directamente de desarrollo senior, team lead y jefe de un departamento. Eso es lo que nos han vendido las películas y habrá gente que se sienta muy cómoda y gente que no se sienta cómoda. Hay gente que necesite moverse horizontalmente o funcionalmente, orgánicamente, y las empresas tenemos que ser conscientes de que estamos tratando con personas y no con un programa informático predecible a corto plazo. Así que yo en este caso diría que el autoconocimiento es vital para este punto.
os animaría además a meteros en LinkedIn y mirar perfiles de desarrolladores que para vosotros pues sean iconos, ¿no? O que a lo mejor es vuestra meta ahora mismo y que veáis, porque muchísimos han tenido esos saltos que comentaba Saúl, ¿no? No ha sido un camino lineal, no ha sido un crecimiento este stack y hasta dónde quiero llegar, no, ha sido pues camino de autoconocimiento, de voy a probar aquí, voy a ver qué me llena más, y ya que a partir de ahí veré un poco dónde voy a llegar en un futuro, ¿no? Y no es solo donde a uno lo llena más, sino donde uno puede dar valor también. Va a dar más valor desde el otro lado también, que es lo que el otro recibe. Y aunque dé valor en mi empresa como manager, si yo no quiero ser manager, pues regular. O sea, entiendo lo que dices y lo comparto en ciertos aspectos, pero al final creo que pues, aprender un tema técnico puede durarnos un tiempo, utilizar una serie de energías para ello, pero el autoconocimiento personal es algo que te vas a llevar de por vida y te va a acompañar en toda tu carrera profesional, tanto a nivel de búsqueda como a nivel de desarrollo. Así que yo os animo a pues hacer esa introspección y entenderos a vosotros mismos, que al final vais a ser la persona con la que más tiempo va a ir de vuestra vida. Qué bueno, muchísimas gracias. Os voy a lanzar la pregunta, ¿vale? Aunque es anónima porque nadie sabe quién va a levantar la mano, pero ¿cuántos estáis en búsqueda activa ahora mismo? Solo 2 de los más o menos 20. No sé en online cuántos estáis en búsqueda activa o en Madrid. O sea, ¿os consideráis ahora mismo que estáis en el punto de vuestra carrera donde deberíais estar, en las condiciones que deberíais estar y felices? Ahora, la siguiente pregunta. Si ahora os viene una empresa y os mejora las condiciones, ¿estáis abiertos a escuchar? Búsqueda pasiva, ¿no? A escuchar siempre. Escuchar siempre. Vale, o sea, se dejan querer. Se dejan querer. Genial. ¿Y desde Madrid tenemos resultados más o menos? ¿Alguien ha levantado la mano por ahí? Lo dejamos querer. Se dejan querer, pero todavía tienen que terminar el podcast. La verdad. Entonces, dentro de nada ya se ponen en acción. Se dejan querer menos todavía. Se dejan querer. En Madrid son más activos, yo creo que en Barcelona en esa primera búsqueda. Vamos a aprovechar ahora para ver si hay alguna pregunta desde el chat. Si nos han podido hacer, ¿se han preguntado algo online? A ver. Vale, vamos a ir dando respuesta, ¿vale? Así también aprovechamos un poco, ya que nos lo han preguntando. ¿Qué tan representativo es para el proceso de selección que el candidato cuente con estudios de grado o posgrado en áreas de computación, contando con que el desarrollo web no necesariamente requiere de esos conocimientos? ¿Qué opináis? Es decir, entiendo que os encontráis mucha gente que, por ejemplo, pues la mayoría de vosotros, por decir todos, venís de Bootcamp, que se sale un poco del camino habitual de, oye, voy a estudiar un FP de programación o voy directamente a la universidad a hacer una ingeniería informática, sino que, oye, mi background es totalmente distinto, decido hacer un cambio drástico de mi vida y quiero ser desarrollador web. ¿Cómo valoráis eso? Bueno, yo personalmente no me fijo en los estudios así formalmente, es decir, para mí no es indispensable que tengan una ingeniería o que vengan de grado superior o de grado medio. Al final, pues hemos contratado muchísima gente de Bootcamp. Son personas, ¿no?, que tienen, que han tenido un approach a nivel de tecnología diferente al que puede una persona que lleva pues 5 años con la ingeniería o 2 años con el grado superior, pero te enriquece también mucho a nivel competencial, ¿no? Entonces creo que el Bootcamp también consigue como nivelar, ¿no?, esa parte, ¿no?, que te falta pues de no tener 2 años de estudio, por ejemplo, en un grado, o de la parte de la carrera. Entonces, desde mi punto de vista, para mí no es indispensable. Y en Adivita, por ejemplo, no valoramos, no nos fijamos en los estudios, personalmente. Sí, yo comparto totalmente con Elena. O sea, al final sí que son más o menos dos tipologías de estudios parecidos, pero quizá el bootcamp te da algo más fresco, ¿no? Que a nivel de tecnología una persona que ha estudiado, ¿no?, un posgrado, un grado de la universidad no puede tener la misma frescura, entre comillas, ¿no?, de los stacks tecnológicos que ofrecen un bootcamp. Entonces, yo tampoco me fijo mucho, ¿no?, en los estudios, sino más bien a lo que aporta el desarrollador a la empresa. Qué bueno. Si os parece, Madrid, vamos a continuar, ¿vale? Y el resto de preguntas, las que aplican más a los 7 puntos que vamos a hablar, os las cedemos a vosotros, ¿vale?
Genial. Pasamos ya, por eso os decía, que vamos a pasar al siguiente, porque lo que nos preguntan está muy relacionado con este siguiente punto, que es el proceso de recruitment, ¿no? Y es, oye, muchas veces nos pensamos que por ser empresas top, líderes, ya inevitablemente nos van a amar, ¿no? Va a llegar cualquier persona y va a decir, guau, es que cómo no van a trabajar para nosotros, ¿no? Y me da igual lo grande que sea esa empresa. Y al final, y aquí ya egoístamente os vamos a preguntar es, oye, ¿realmente en qué se debían fijar cuando empiezan un proceso de recruitment, ¿no? Porque a veces no es todo oro lo que brilla, pero también, oye, entender y que ellos sepan un poco analizar cuándo realmente lo que se les está presentando como una oferta es lo que es, o cómo también pueden hackear un poco el sistema para, oye, a las personas de recursos humanos o a esos managers, esos technical leads, qué preguntas podrían hacer para ya no solo hacer mejor el proceso de recruitment, sino para identificar que, joder, yo para esta empresa sí que realmente quiero trabajar. Empezamos en Madrid, ¿si os parece? Pues yo. Bueno, en esta parte es una parte compleja y es una parte en la cual yo y en concreto la Manfred, que es la empresa con la que ahora mismo más identificado me siento por la manera que tenemos de hacer las cosas, pensamos que el recruitment pues o está roto o se puede hacer de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque bueno, pues creemos que el proceso tiene que ser transparente, que tiene que ser equitativo, la empresa tiene que dar la misma información al candidato que la que tiene a nivel interno, que tiene que ser transparente, una serie de factores y una serie bueno, pues de buenas prácticas que deberían de ser un poco pues, lo que impere de aquí en adelante. Y yo a todo el mundo que empiece un proceso con una compañía o que tenga en cuenta una serie de cosas, yo siempre me fijo en 4 puntos. Pues yo os recomendaría que os fijaréis en 4 puntos importantes. El primero siempre va a ser informarse. El segundo va a ser siempre prepararse. El tercero va a ser siempre preguntar. Y el cuarto y más importante va a ser agradecer. Informarse porque hay que informarse de la compañía. Porque hay que hacerse ese trabajo de introspección, de entendimiento de uno mismo y de alineación con lo que la empresa pide y lo que hace. El punto número 1 es información. Ir a un proceso de selección sin esa información, mal. Algo seguramente quiebre o algún bug nos encontremos en esa línea de código. El segundo punto va a ser prepararse. Cada vez los procesos son más complejos. Las empresas meten pruebas técnicas, las empresas meten pruebas de diferente índole y se alargan y se dificultan y a veces nos podemos encontrar con miedos o con cierta animadversión a participar en ese proceso y creo que con esta parte, ese punto 2 de preparación, vamos a ir bastante bien preparados y el no ya lo llevamos. El tercer punto es el punto de preguntar siempre y preguntar mucho. Además, preguntando en el proceso de selección siempre vais a dar una imagen de interés por el puesto y eso es algo que os va a venir muy bien, tanto vosotros porque vais a recibir información como a la persona que está del otro lado que le va a dar información muy, muy valiosa de tu interés. Y lo último es el agradecer. Pase lo que pase, el proceso de selección, en el caso de que no salga bien, serás un proceso más senior en el mundo del recruitment. En el caso de que no te contraten, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada, es una vivencia y es algo bueno para vosotros. Y agradecer, pues siempre va a hacer que tengáis la puerta abierta a esa empresa. Así que, bueno, no me paso la palabra que me enrollo en este tema. No, bueno, pues súper importante aquí, yo recalco el punto que comentaba Saúl de preguntar, ¿no? Decía Miguel que cómo podéis identificar si lo que os están contando es verdad, preguntando y yendo un poco a pillarnos a ver si de verdad lo que os contamos es lo cierto. Incluso os animaría a que muchas veces si tenéis preguntas más técnicas, muchas veces los recursos conectamos con compañeros de la propia empresa para si tenéis cualquier pregunta más técnica que la puedan resolver. Que no os dé miedo la prueba de código, al final es vuestro aliado, ¿no? Comentábamos, en un papel al final si tú ves un bootcamp, ¿en qué se luce un bootcamp? Pues en esa prueba de código puede lucirse perfectamente, así que no os dé miedo esa prueba de código porque en este caso, pues preparándola es vuestro amigo, ¿no?
Sí, y también quisiera agregar que es mostrarse uno mismo. Creo que la transparencia de la persona que está aplicando para una posición, contar la experiencia, contar lo que tanto le apasiona lo que hace, de por qué está buscando un cambio, muchas veces es una pregunta que se hace. ¿Por qué estás buscando un cambio? ¿Qué pasa que ahora no te sentís cómodo? ¿Es tu primer trabajo o no? ¿Y qué es lo que buscas? Eso siempre es algo que tenemos que ya irlo teniendo preparado y presente, porque sabemos que siempre en algún momento del proceso va a caer. Sí, prepararse y conocer a la empresa a la que vamos a aplicar es súper interesante. Creo que la parte cultural es lo que más debería llamarles la atención. ¿Cómo es la empresa culturalmente? Yo me veo trabajando acá, me veo formando equipo, me veo aprendiendo. Entonces eso es como súper clave. Y todas las preguntas que estén relacionadas a la cultura, a cómo se trabaja en equipo, más allá del stack tecnológico, siempre suma, porque es uno cómo se empiciona, ¿no? Así que... Y aquí en Barcelona, por continuar un poco, y porque sobre todo al final nos encontramos, estaba leyendo alguna de las preguntas, y es, al final se genera mucha frustración cuando participas en un proceso, porque o no recibes contestación de la empresa, no digo las vuestras, pero en general, y eso suele pasar bastante, aplicas a 200 procesos, la mitad no dan señales de vida, o empiezas a hacer entrevistas y se alargan más de la cuenta. Y me pregunta un poco es, en esas líneas, la primera es, ¿qué le recomendáis? Sobre todo, cómo gestionar esa impaciencia / frustración a cualquier candidato, de entender, oye, cuánto se suele alargar un proceso, y también por tener, y quiero hablar con la tercera pregunta, de esos ratios. O sea, ¿qué volumen manejáis a día de hoy de candidatos y cuántos realmente llegan a pasar ese filtro para una entrevista? Si quieres empezamos ahora por ahí. Vale. Yo aquí saco un punto que al final, para aceptar una oferta, evidentemente hay muchos puntos importantes, pero no es por echar los flores, pero creo que el recruiter tiene un papel bastante importante en lo que debería ser el proceso, ¿no? Y al final te da muchísima visibilidad de cuánto se puede alargar el proceso y sobre todo en qué fase del proceso estás, ¿no? Entonces creo que ser exigente, así también entre comillas, con la persona que tienes contacto en la empresa, con el recruiter, creo que es importante, ¿no? Porque al final os acompaña, os ayuda a daros esa transparencia que también necesitáis y sobre todo os informa en qué fase del proceso de selección estáis, ¿no? Que muchas veces cuando estás en un proceso no te dicen nada y dices, jo, ¿qué está pasando? Escribo yo, les llamo yo, me van a decir algo, lo típico de te llamo una semana y no recibes contestación, ¿no? Pues al final yo creo que es importante que la empresa os dé esa visibilidad, o sea, que os genere una buena experiencia, que os detalle todos los dudas que podáis tener y aparte también que preguntéis. Es decir, si no os han dicho nada, os lo deberían haber dicho, evidentemente, pero si no ha pasado, pues enviáis un mail o llamáis a la persona que tengáis de referencia porque al final es su trabajo daros esa visibilidad. Entonces, al final yo creo que el recruiter también tiene un punto aquí importante. ¿Cuándo se puede alargar el proceso? Yo creo que también depende, ¿no? Al final, en procesos tech siempre hay una prueba técnica generalmente, eso hace que se alargue el proceso pues porque lo hacéis en casa o porque implica que gente la revise. Nosotros estamos trabajando mucho en el timing que manejamos de proceso, estamos intentando reducirlo porque al final tiene que ser algo escalable y que se pueda adaptar a vuestras necesidades porque estáis en varios procesos. Entonces, a nivel de media, ahora mismo estamos en unos 30 días de proceso, días en este caso naturales de duración. Nosotros, a nivel de métricas, más o menos. ¿Y volúmenes de candidatos lo tenéis? ¿Se ver, pueden decir? Lo he intentado sacar yo, la verdad te digo. Lo que pasa es que nosotros como empresa, el volumen de contrataciones que tenemos de inscripciones directas es un ratio muy, muy, muy bajo. Al final lo que hacemos es búsqueda directa y reacción de candidatos principalmente que no están buscando activamente una posición a día de hoy. Depende mucho del target, ¿no? Al final, pues, posiciones más junior sí que se cubren con inscripciones directas, posiciones más senior, que son las que tenemos a día de hoy, hacemos mucha búsqueda activa. Entonces, el ratio de contratación es mucho más alto de búsqueda activa a través de LinkedIn que por inscripción en ese perfil, por ejemplo. ¿Y en Satcodec? Sí, más o menos dependiendo un poco de la dificultad o menos, ¿no? del perfil, ¿no? Podemos tener más o menos volumen de descripciones. Entonces, claro, si hablamos de un product owner, claro, que es un perfil más demandado, o sea, donde que hay más en el mercado, por supuesto, ahí el ratio, ¿no? Es 100 contra 1, ¿no? Digamos, de incorporación. Pero si hablamos más de un nivel, porque puede ser un frontend o un backend, claro, depende un poco del volumen también de las vacantes, yo te diría que estaríamos un 20% de casuísticas que pueden entrar a ser contratados, ¿no? Sobre 100 me refiero, ¿no?
Entonces esto, y por el tema que decía Elena, ¿no? Al final, en el primer paso, que es el contacto con el recruiter, es importante, ¿no? Que os deje claro cuáles son los pasos de los procesos y más o menos que os dé un tiempo, ¿no? De cuándo, ¿no? Sería el siguiente paso y cuáles son las fases, ¿no? A superar, ¿no? Para que tengáis también vosotros medir si estáis en otros procesos, por supuesto, normalmente es lo normal, ¿no? Que podáis un poco también medir con las otras empresas, ¿no? El tiempo, ¿no? Para poder llegar a tener, ¿no? En este caso, siendo un interés del candidato, tener más ofertas en la misma, a la misma vez, ¿no? Digamos, y poder elegir la mejor. Que bueno, ahí la importancia de esa proactividad de parte de cualquier profesional, ¿no? De hacerse ver en el mundo, porque nunca sabes, a veces estamos buscando de forma activa, pero por mucho que, por lo que estáis diciendo, ¿no? De aplicar a procesos, eso quizá no es hasta ni lo más productivo, sino lo más productivo es qué visibilidad estás dando tú un poco a nivel profesional y cómo gracias a pues, LinkedIn Recruitment o lo que sea, cómo vosotros os estáis posicionando ahí. Y ahí tengo una última pregunta en este bloque, y que es algo que, por ejemplo, siempre genera como mucho miedo, ¿no? Que ese primer no. Que una empresa, de repente, primer proceso, que bueno, al final yo siempre os aconsejo que vuestro primer proceso nunca sea la empresa soñada, sino que esa sea la segunda o tercera, por si acaso. Pero inevitablemente, pues las ansias te pueden y siempre vas a por esa empresa que tienes como idealizada y que quieres trabajar. Y la pregunta es, ¿que te digan no? ¿Significa un no para siempre? ¿O es un no ahora y nos vemos en un tiempo? Bueno, yo creo que si has llegado a un cierto punto es porque algo vales y encajas, ¿no? Con lo que la empresa está buscando. Entonces, quizá a un cierto punto no pasas porque hay más candidatos que pueden encajar o a nivel de soft skills puede encajar más uno que otro. Por lo tanto, yo no me frustraría, ¿no? Porque si he llegado y he sido llamado por un recruiter, por algo será, ¿no? Si es a nivel de tecnología o a nivel de seniority, etc. Entonces, claro, ese es un punto importante, quizá ver un poco, hacer el remind, ¿no? De todo lo que han sido las diferentes etapas superadas y ver dónde puedo mejorar, si me puedo vender mejor, ¿no? Porque al final es importante también que nosotros, que tengáis la capacidad de venderos, ¿no? Aunque no sois comerciales, ¿no? Pero al final en la entrevista es la primera impresión y sí es importante. Entonces, ¿qué diríais? Yo también pienso que no es un no definitivo para nada del mundo, sino es un no ahora por la situación actual y puede ser que en 6 meses o en 3 años sea un sí, ¿no? Al final para mí es importante que del no os llevéis aprendizajes y siempre intentar que los feedbacks que os den de no estén lo más detallados posibles para entender el no, ¿no? Muchas veces es como, bueno, lamentablemente no has avanzado en el proceso, pues, y ahí se queda el mensaje, ¿no? Entonces, entender un poco, pues, ¿por qué no ha pasado la prueba técnica? Darme detalles y, sobre todo, darme recomendaciones, ¿no? En el sentido de, vale, ¿qué puedo hacer yo para mejorar, ¿no? Y de aquí, pues, llevamos un buen feedback de ese no, que al menos, pues, el no sea tan frustrante, ¿no? Sino lo veamos como una oportunidad. Que siempre es muy fácil, ¿no? Pero esforzarnos para que después llegue a ser un sí. Yo lo veo así. ¿Y en Madrid? ¿Queréis opinar al respecto? Nada, muy importante recalcar la parte de la preparación, porque es lo que comentaba Saúl, es un ejercicio previo para tú poder luego venderte, como dicen las compañeras, ¿no? Lucirte, sacar tu mejor versión, ¿no? O sea, al final las empresas van a querer ver algo concreto que tú le vas a saber decir, pero a lo mejor tienes que pararte en tu casa a plantearte cómo lo quieres mostrar o qué quieres contar. En el caso de una entrevista, por ejemplo, por competencias, ¿no? Te van a pedir ejemplos del pasado, tendrás que echar la vista atrás con tiempo para plantearte qué ejemplos quieres contar. Entonces, la parte de la preparación, a veces, desde la parte que no es recruiting, ¿no? Desde vuestro lado, se le quita un poco de importancia, porque somos, bueno, si me tengo que preparar para una entrevista, es que voy a mentir. No vas a mentir, simplemente vas a ir sabiendo lo que tienes que decir, vas a ir más tranquilo también, porque sabes un poco qué atenerte, has hecho ejercicio de introspección, has hecho vuelta al pasado, a ver qué ejemplos puedes dar para que ellos vean de verdad que tú eres capaz de llegar a lo que buscas. Yo tengo que decir una cosa con respecto a una pregunta anterior que me he quedado con las ganas de contestarla y estamos con las compañeras de Barcelona y no he podido. Es deciros que cada vez que un candidato se queda sin respuesta, se muere un gatito, pero que cada vez que un recruiter se queda sin respuesta, se muere pues, medio gatito también. Sí. O sea, quiero con esto daros un poco de reciprocidad a los sentimientos y creo que es algo que no debe de pasar nunca. Sí.
Una empresa nunca debe dejarte en la estacada porque no hayas cuadrado, tiene que darte una respuesta, tiene que darte un feedback, y también os pediría que vosotros hicierais lo mismo con las empresas, Sí, para que se humanizar. dejen de morir los gatitos por hablar partes. Sí, es humanizar un poco los procesos, ¿no? Que parece que se ha vuelto un intercambio de mensajes, etcétera, etcétera. Ya no me interesa tu empresa, ya no te digo nada, no. O sea, que igual que pedimos feedback, damos feedback, eso es bilateral. A nosotros también nos gusta aprender de lo que hemos hecho mal en un proceso, ¿no? O sea, que nos encanta que si os habéis decantado por otra empresa por X razón, nos contéis un poco también por qué. O sea, queremos comunicación activa entre ambas partes, transparencia por los dos lados. ¿Creéis que falta todavía ese feedback por parte de muchas? Sí. Porque es verdad que lo vemos con ellos. Muchas veces les dejan un poco... No todas dan feedback. No todas dan feedback, a veces no responden. Entonces, me parece que por respeto, el proceso de recluta, su proceso es recíproco, es de ambos lados, ¿no? Tenemos talento que está buscando una empresa y la empresa está buscando talento. Entonces, si tenemos ese matching perfecto, y si no, también lo que decían nuestros compañeros, está bueno preguntar, ¿y por qué no? Porque eso nos permite, quizás hay aspectos técnicos que nos permite seguir aprendiendo en el proceso, decir, si no me tomaron por esto, la próxima me preparo mejor, o me pongo a estudiar esto, o me pongo a trabajar en esto, o armo mejor mi portfolio de proyectos, o no sé, me hago un HitGap y armo algo. Entonces, son esas cosas que tenemos que aprender del proceso. Creo que los procesos, cuando nos vamos trasladándonos de empresas o vamos recibiéndonos, nos permite, son oportunidades de aprendizaje, y me parece que está súper bueno aprovecharlos, no es algo personal contra uno mismo, sino quizás es en el momento indicado, estaban buscando a alguien súper específico, con tanto skills soft como técnicos, en un punto geográfico, entonces es como que tienen que coincidir a veces muchas cosas, ¿no? Como para que ese match suceda. Pero si hay un no, aprendemos de eso y seguimos adelante y nos preparamos para la próxima. También tu propio proceso, ¿no? De hacer entrevistas desde que comienzas hasta que haces cuando ya llevas unas cuantas, tú te vas a ver mucho más suelto, te vas a ver de otra manera, lo que comentaban, no es lo mismo la primera que cuando ya llevas unas cuantas, ¿no? Quizá la primera no debe ser la mejor, pero justo es eso, ¿no? Es un aprendizaje también continuo, es formarte, es ir viendo qué te preguntan, ir viendo cómo van llevando las entrevistas, es también tu propio proceso de selección. Qué bueno. Si os parece, pasamos al penúltimo punto, ¿vale? Que es más el rendimiento versus seguimiento de los equipos. Y aquí ya me gustaría que no solo nos enfocáramos a, cómo desde vuestras empresas se está planteando el teletrabajo, ¿vale? Y al final es la organización y sobre todo la mejora del rendimiento de vuestros empleados, entendiendo que ahora cada uno está trabajando desde su casa, ¿no? Sino que ahí también me interesaría, y si eso lo hablaremos un poco a continuación, es cómo, y no sé si ha sido consecuencia de la pandemia o un poco lo que está pasando ahora, es esa descentralización del talento, ¿vale? Ya no solo es la capacidad de teletrabajar, lo cual significa que de repente podéis acceder a talento de todo el mundo, y cómo eso creéis que ha afectado a la hora en vuestros procesos de recruitment. Vale, pues entonces, bueno, primero me gustaría remarcar que hoy en día el teletrabajo es un must, ¿no? Para las empresas y también, como decíamos, ¿no? En lo que busca un desarrollador. A nivel de cómo organizarnos, ¿no? Con nuestros equipos trabajando, de hecho, nosotros tenemos mucha gente que trabaja a nivel nacional y claro, es un reto, ¿no? También poder mantener el engagement. Seguramente lo que hacemos es hacer dailies continuas, o sea, una reunión de 15 minutos cada día, ¿no? Para poder mantener pues activo, ¿no? Lo que es la comunicación con el equipo, también hacer sesiones de one-on-one con propios team leads y technical directors, ¿no? Siempre para mantener viva lo que es la relación. Y por el tema de hacer seguimiento de los juniors, sobre todo pues esto, asignar a algún mentor, ¿no? Que pueda ser un punto de referencia, ¿no? para el junior, para que no se quede solo, ¿no? Sobre todo si está teletrabajando 100%. Entonces, eso es un poco como nosotros, las herramientas que utilizamos para poder mantener ese engagement a través del teletrabajo. En este sentido, nosotros muy parecido, trabajamos con Agile, lo que al final pues implica una serie de dinámicas en las que te ves diariamente y, bueno, pues aunque sean los 15 minutos de daily, ¿no? Después hay otras sesiones.
Al final nosotros en teletrabajo nos hemos adaptado mucho según área de negocio. En este caso, pues en Tecandata hemos optado por un modelo flexible donde al final pues se te exige venir a la OFI en casos súper puntuales. O sea, al final pues tienes que venir al Q, o sea, unas mínimo 5 veces, máximo 5 veces, perdón, y a veces no se viene. O sea, al final es venir si es necesario. Al final sí que es verdad pues, que la parte tech yo creo que se ha fomentado muchísimo la parte de pairing, en el sentido de pues si antes había ese contacto más personal, no de me siento a tu lado y hacemos pairing juntos, pues ahora hacemos más online para no perder esa parte y sobre todo pues reforzando yo creo que la parte más cultural, ¿no? En el sentido de para conseguir ese engagement, reforzar la parte cultural y cosas que hemos perdido, pues como las oficinas, ¿no? Que al final pues creábamos mucho ambiente y al final pues fomentábamos la parte más personal, pues intentarla hacer con otras vías, ¿no? Es lo que hemos trabajado y al final pues Junior trabajar en un buen onboarding sobre todo y tener a alguien de referencia dentro del equipo que pueda hacer ese mentorship y que se sienta acompañado en todo momento. Al final pues no dejarle solo a esa persona sino acompañarle. Qué bueno. Y en Madrid, aparte, ¿cómo estáis viendo también dentro de ese teletrabajo la descentralización del talento? Sí, creo que el teletrabajo, como había mencionado al principio, creo que es uno de los requisitos ahora casi que está haciendo tendencia. En Globant, de los 20 años que está la empresa, siempre el teletrabajo fue una opción, fue como un beneficio de teletrabajo, de poder decir, bueno, estoy un día en casa, dependiendo del cliente, me puedo organizar y trabajo desde casa algún que otro día. Ahora, básicamente, los clientes mismos están forzados a que todo su equipo, toda su gente trabaje de sus casas por la pandemia. Entonces, ya culturalmente ha cambiado muchísimo la forma de trabajo. Y es más, si ahora una empresa no ofrece teletrabajo, está prácticamente, no sé, descartada. Por más que estemos invirtiendo en oficinas, porque el teletrabajo es muy bueno, pero chicos, les juro que el trabajo en equipo cara a cara da un resultado que no es comparable. Sí, por supuesto, nos tuvimos que adaptar a teletrabajar cada uno de sus casas, porque no es lo mismo el teletrabajo que uno dice, de vez en cuando trabajo a mi casa, que estar todos los días con tu familia, con tus hijos, y los que no tienen hijos o solos en su casa o con quien convivan, y todos los días. Entonces eso también cambió un poco la modalidad de trabajo, evolucionó la forma de trabajo, se reinventó, no quedó otra. Entonces, me parece que el rendimiento, mantener el rendimiento fue un desafío. Ser un líder en momentos de pandemia fue totalmente un desafío también. ¿Por qué? Porque cada uno estaba de su casa trabajando y tenía que coordinar un equipo, tener que estar todos juntarse a la misma hora, cada uno es un contexto, unos con problemas de internet, otros que no. Entonces, realmente nos hizo hacer un clic de cómo tenemos que, a partir de ahora, empezar a trabajar. Y los equipos multidisciplinarios, para aquellas empresas en Globant, seguimos todo lo que es metodologías ágiles, siempre tuvimos equipos multidisciplinarios y geodistribuidos. Cuando armamos equipos para nuestros clientes, tenemos gente enfocada cerca del cliente, gente, no sé, quizás que esté en la parte más de definición de producto funcional en otro lado, de desarrollo en otro lado, y siempre tuvimos la oportunidad y la capacidad de poder juntar los time zones y de poder coordinarnos para dar el resultado y el éxito. Ahora, para los juniors, que en realidad es súper importante para todos los niveles, ¿no? de carrera, pero para los juniors, nosotros implementamos un programa que es de calidad de líder de carrera y líder de cuenta. Es un programa de mentoreo que lo vamos actualmente reinventando todo el tiempo, y en este caso lo que proponemos nosotros para nuestro talento es que un Glover tenga un líder de carrera, que sea la persona que lo acompaña en los aspectos más específicos de la práctica o de la tecnología. Entonces, por ejemplo, si vos sos un desarrollador web, vos vas a tener un líder que sepa de web. Ahora, y después también vas a tener un líder de proyecto, que es una persona que va a estar acompañándote más en el día a día. Entonces tenemos las dos aristas. Tenemos el liderazgo a largo plazo, que te acompaña en tu crecimiento de carrera, ya sea tanto vertical como horizontal, por supuesto, y después el liderazgo del proyecto, que te va acompañando en tu día a día, el que te dice aquellas cosas que a vos te permite seguir también desarrollándote dentro de ese proyecto. El mentoring es clave.
La relación con tu mentor, con tu líder, esa relación de confianza y transparente es clave para uno seguir creciendo. Yo creo que tenemos que entender el teletrabajo como la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad de que yo a lo mejor quiero ir 3 días a la oficina y 2 en casa, o quiero ir todos los días a la oficina, o quiero ir todos los días a casa. Y aquí lo linko un poco con la pregunta que hacía Miguel. A nosotros nos ha venido muy bien como recruiters poder contratar talento a todo el territorio nacional o incluso fuera. Y yo creo que también es un beneficio, como decía, ¿no? Quien quiere la flexibilidad al 100%, quien quiere un trabajo full time remoto, puede ir a cualquier ciudad, ¿no? Y ese quizás es el punto más atractivo, ¿no? Estando quizás en la misma ciudad, nosotros nos hemos encontrado que la gente sí que quiere ir a la oficina de vez en cuando, ¿no? Ponerse cara, y cuando están en remoto 100%, no olvidar eso también, ¿no? Al final hay que crear cierta confianza, la puedes crear a través de una cámara 100%, perder ese miedo a poner la cámara daily o en cualquier momento. Si un Slack tiene más de 10 líneas, eso tenía que haber sido un Zoom, ¿no? Entonces, eso que no se nos olvide, y para eso también cómo lo hacemos, ¿no? Pues creando muchos team building. Team building ya no solo en remoto, sino team building también presencial, ¿no? De vez en cuando un pequeño viaje y ponernos cuerpo en vez de cara solo en la cámara también ayuda mucho. Yo no voy a decir nada que no se haya dicho ya. Yo solo comentar que esto es una revolución tecnológica. Antes se trabajaba con máquinas de escribir, llegó el ordenador, hubo una revolución y todo mejoró. Después del ordenador llegó el portátil y volvió a mejorar más. Y ahora ha llegado el teletrabajo y yo creo que va a mejorar más. De hecho, nosotros en Manfred tenemos métricas que nos dicen que, no sé si es un 83% de las personas a las que nosotros hemos preguntado quieren trabajar en remoto. Y eso es algo que se ha hecho normal y se ha implementado y ya está. No podemos revertir eso porque es un beneficio, ¿no? En el caso de lo que decía Miguel acerca de los juniors, bueno, pues es que hay juniors que salen de un bootcamp siendo seniors. No porque yo tenga 6 meses de desarrollo voy a ser una persona que no tenga lo suficiente madurez profesional como para poder organizar mi trabajo. Lo mismo tengo 40 años y me estoy reinventando. Que me llamen junior desarrollando, pero que no me llamen junior en ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decía Elena, una buena organización, luego hay muchas casuísticas dentro de las empresas, pero una buena organización, incluso una política de verse de vez en cuando de manera espontánea o incluso por online o por team building o típicas cañas, pues es algo que se tiene que imperar y que esto ha venido para quedarse y nos está viniendo genial en general a todos. Sí, que el programming online, por ejemplo, ayuda mucho. Incluso empresas que están 100% en remoto tienen la sala de cuando te sientes solo, me conecto aquí. Siempre habrá alguien con quien charlar 5 minutos y tomarme un café virtual. Todo eso siempre acerca mucho más a la gente que está 100% en remoto. Ha llegado para quedarse. Y qué importantes, ¿no? Son esas cervezas presenciales. Luego habrá cervezas, tranquilos. Importante. Está muy bien. Yo creo que al final buscamos siempre esa flexibilidad. La hemos llamado teletrabajo, pero yo creo que en el fondo es flexibilidad mental para poder nosotros mismos decidir qué es lo que más nos conviene en todo momento. Pasamos al último bloque. No os preocupéis porque sabemos que hay más preguntas por responder. Las estamos anotando todas y luego vamos a dejar ese final para poderlas responder a todas. Pero entramos, yo creo que es quizá la pregunta más compleja de todas, o al menos la percepción que tenemos nosotros desde ISD Coders y nuestra preocupación siempre constante de formar al mejor talento, o en este caso los mejores juniors, mejores preparados. Creo que tenemos un buen ejemplo de aquí, ¿no? de representación de coders. Y os preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil encontrar talento y en este caso buenos perfiles técnicos? Vale. Pues sí, yo aquí primero, sobre todo la oferta es mucho más amplia, ¿no? De lo que es la demanda, ¿no? de los desarrolladores. Entonces, claro, lo que conlleva es que a veces, ¿no? Encontrar perfiles cualificados porque tienen alguna especialidad o que son perfiles de nicho, ¿no? Es difícil por eso, por la complejidad de los perfiles, ¿no? Y aparte de la parte técnica también es importante la parte de soft skills, ¿no? O sea, que haya cierto encaje cultural, eso también limita, ¿no? Un poco también lo que es la posibilidad de encontrar buenos perfiles.
Y eso es un poco lo que nosotros desde SEAD Code valoramos, no solo la parte técnica, sino también el encaje cultural que puede aportar algo desde digamos, como persona, no solo como trabajador, y que nos permita, ¿no?, de tener una cierta diversidad de cultura, de religión y en general, ¿no?, de interculturalidad, por así decirlo. Al final aquí no es difícil encontrar perfiles cualificados, es relativo, ¿no? Al final los perfiles cualificados existen, sí que es verdad pues, que estamos todos buscando los mismos tipos de perfiles, ¿no? Entonces, consecuentemente, pues es muy difícil para las empresas contratar a esas personas, ¿no? Y al final pues tenemos que cambiar cómo está el mercado, ¿no? Porque si no, pues no vamos a tener suficiente talento, y apostar sobre todo pues, por personas que están empezando a aprender y que quieren pues, empezar a programar, ¿no? Y en Adevinta, por ejemplo, hemos hecho mucho hincapié en personas pues, que con menos experiencia, ¿no?, que quieren empezar a trabajar, y darles esa oportunidad, ¿no?, pues para hacer crecer a los seniors y para motivar sobre todo a esas personas con menos experiencia para que puedan crecer y para que puedan conseguir su trayectoria profesional, ¿no? Al final siempre se asocia pues, como ingeniero o ingeniera a hard skills. No es así, al final los soft skills son súper importantes. Como developer no trabajas solo ni sola, sino que al final pues trabajas en una empresa de producto donde es importante entender qué quieren los usuarios, trabajas en equipo donde es importante entender qué necesidades tienen las otras personas del equipo y sobre todo el dominio, y las soft skills son súper importantes para una posición. De hecho, en Adevinta pues hay personas que a nivel de hard eran muy buenas en procesos de selección, pero a nivel de soft skills considerábamos pues, que no encajaban, y esas personas pues, no se han incorporado finalmente, ¿no? Entonces al final es un balanceo y ambas tienen que ser importantes. Y de hecho, solo un punto más para enlazarme con Elena, lo bueno de los bootcamp que están estudiados para ofrecer nuevas tecnologías. Entonces, estos perfiles están calificados también, pueden derivar de bootcampers, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros también en SEAD Code damos mucha oportunidad, ¿no?, a los perfiles recién graduados de bootcamps, ¿no?, de podernos aportar, como decía antes, esta frescura y también ciertos perfiles cualificados en un cierto stack, ¿no?, que puede ser de nicho, como decía anteriormente. Eso es un poco dar buena visibilidad, ¿no?, a los bootcampers. Me consta que yo no obligo a decir nada, ¿eh? ¿En Madrid opináis parecido? ¿Qué os estáis encontrando a la hora de buscar esos perfiles cualificados? Y luego me voy a reservar una pregunta para cuando hagáis de responder vosotros. Para nosotros, por ejemplo, en Cabify es exactamente igual importante la parte técnica como la parte personal. O sea, como decía Elena, sin parte personal ya puede ser genial la técnica, que esa persona no va a conseguir pasar el proceso de selección, ¿no? Por eso comentábamos antes toda esa parte de preparación, introspección, etcétera, etcétera, de trabajarla, porque es muy importante, porque al final es lo que te va a ayudar a desarrollarte en un futuro, ¿no? Puedes ser muy bueno programando, que si tu parte de desarrollo no la trabajas, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, ese también es un punto muy positivo que tiene un bootcamp. Muchos tendréis con bagaje de haber trabajado en otro tipo de empresas, ya tenéis algunos años de experiencia, por ejemplo, y ya sois otro tipo de perfil, ¿no? Ya sois senior en cierta manera en otras áreas, ¿no? Siempre la capacidad de trabajar de manera autónoma, capacidad de trabajar con compañeros, etcétera, etcétera, eso es un plus que ya llega, es un plus adicional que os diferencia a lo mejor de un perfil recién salido de la universidad que no ha tenido a lo mejor pues, oportunidad de desarrollarse, ¿no? Entonces aquí leo la pregunta que pone el background es importante, pues importante en todos los sentidos, ¿no? Es importante en todo el sentido de considerar todo lo que viene detrás antes de a lo mejor hacer ese cambio en mi carrera, como a lo mejor pues hablábamos antes de otro tipo de perfiles que vengan con una formación más tradicional. Yo es que soy muy privilegiado. Trabajamos en una comunidad técnica y, bueno, pues por supuesto que hay dificultad para encontrar perfiles de nicho. Me viene a la cabeza un Ruby on Rails que nos está costando porque es una tecnología pues antigua, que no se estudia y demás. Pero en líneas generales es difícil encontrar perfiles porque hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Simple y llanamente, y poco más hay que rascar. Es un poco el highlight del problema, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema importante que las empresas tienen que saber y sobre todo poner mucho mimo en el proceso de selección bueno, que al final es la parte importante pues, para tener retorno, ¿no? Si hay muchas empresas yendo a por un perfil igual, deberán de modificar sus prácticas para intentar
ser totalmente transparentes, hacer un proceso totalmente friendly y amistoso y atractivo, porque bueno, cuando te llegan 500 recruiters hablando de lo mismo, pues al final haces encefalograma plano y a lo mejor te vienen oportunidades maravillosas, pero como son una de tantas y están metidas en una montaña de ofertas tan simétricas e iguales que no te vas a dar cuenta. Entonces ahí es un tema a considerar. Tengo perdón que os interrumpa, pero ahí tengo una duda, ¿vale? Y se habla mucho de la oferta y la demanda, ¿no? Y qué pocos programadores hay y que al final, pues, oye, al mercado tiene esa necesidad constante. Pero ahí yo creo que seáis un poco honestos y decir, ¿realmente es necesidad de alguien que no tiene experiencia o es necesidad de ya más tirando para senior? Bueno, desde Madrid, si queréis. Bueno, en todas las áreas, diría. Al final, lógicamente, el que hoy es junior, mañana será senior. Si incorporas a un junior, es una inversión a futuro. Lógicamente, los perfiles que son más difíciles de encontrar, con los cuales pues, sufrimos más y más buscamos activamente, son los seniors, y son los que tienen una tecnología muy concreta, una experiencia muy concreta, ¿no? Es verdad que la pirámide está siendo un poco como debería, ¿no? En el sentido de que nuestros seniors cada vez van creciendo porque va habiendo más juniors, tenemos otro tipo de formación que antes no existía, ¿no? Como son los bootcamp, etcétera, etcétera, cada vez somos más, pero es verdad que no diría que solo hay necesidad de seniors, sino que también de juniors. Aquí también reconociendo que lógicamente es un perfil más fácil de encontrar. Sí, y creo que también lo que lo hace complejo cuando hablamos de la oferta y la demanda es cuando uno proyecta o arma proyectos con el cliente, la mayoría de los equipos o los que se vende es un cliente que ya tenga la autonomía para poder llevar adelante una solución. Entonces, por eso generalmente hay más demanda de seniors. Ahora, la empresa tiene que invertir en una estructura de juniors justamente para que esa pirámide después funcione, que esos juniors pasen a semi-seniors, que esos semi-seniors pasen a seniors, y los potencialmente seniors a líderes o expertos en alguna tecnología. Entonces, es verdad que muchas veces en la demanda para empezar un proyecto, vos no puedes empezar un proyecto con todos juniors, claramente, tampoco con todos seniors, entonces tenés que armar una estructura, tenés que armar un blend que te permita el éxito de entregar una solución exitosa, y creo que la formación interna, a nosotros de hecho en Globant, acá particularmente en España, debido a la falta de talento que a veces nos costó y nos está costando conseguir, invertimos formaciones internas de nuestros Glovers, que quizás ya tienen un path de carrera específico, ya conocen una tecnología, pero los incentivamos a explorar otras. Entonces, lo que hablamos del conocimiento o ese movimiento lateral, o ese crecimiento de desarrollo de skill lateral, es súper clave, porque uno puede arrancar con uno, pero si está interesado en otro, lenguaje de programación, que puede ser quizás más demandado, es algo que se puede empezar a explorar y se puede, en todo caso, tener alguna cierta preferencia, ¿no? Pero sí. Tampoco es lo mismo una empresa que esté en un momento de crecimiento que una empresa que esté en un momento más maduro, que una empresa que se dedica a un producto final o que una empresa que dé servicios a otras empresas. Como decía mi compañera, es muy normal que empresas que tenemos o que tienen que dar un servicio a un tercero, a lo mejor necesiten un proyecto más maduro y necesiten a alguien más senior, y habrá empresas en las cuales pues eso pase un poco más desapercibido porque están en un momento de crecimiento, necesitan músculo, necesitan crecer, necesitan escalar, y a lo mejor es más fácil poder, en vuestro caso, introduciros en esa compañía. Entonces hay también una labor por vuestra parte de cuidado a dónde disparáis. Por eso, repito, informarse es algo muy importante, ver cuál es la situación de la empresa, qué es lo que está haciendo, meterme en su LinkedIn, mirar sus ofertas, seguir sus redes sociales, seguir la información en la prensa, para obtener pistas y saber a cuáles voy a tener mayor retorno siendo junior a la hora de apostar. No sé si se refería un poco a esto Miguel Ángel cuando ha hecho la pregunta, ¿no? Justo. Y ahí, ya que estamos tocando este tema, que yo creo que es meter un poco el dedo ahí en la llaga, tengo la duda, o sea, ¿cuándo identificáis
un junior que está por encima de la media? Es decir, ¿qué tiene? ¿Es un tema de buenas prácticas, un tema de código, de, bueno, algo que sí que enseñamos nosotros mucho, que es toda la parte de testing? ¿Es un tema más de soft? O sea, ¿qué es eso que digas? Este junior, y da igual, ¿eh? Si viene de FPs, de carreras, de bootcamp, lo que sea, este está por encima de la media. Quizá ahora le diremos que no, porque le falta un pelín de experiencia, pero está marcado como este algún día va a caer. Para mí aquí combinaría dos partes. Ay, creo que... O sea, vamos a tirar... Vale, va. Pues para mí al final hay una combinación de la parte competencial y la parte más técnica, ¿no? Al final a nivel técnicos, pues cómo estructuras el código, no es tanto a nivel de lenguaje por nuestra parte al menos, sino somos un poco más agnósticos, sino más pues cómo lo estructuras, sobre todo las buenas prácticas que implementas, cómo piensas y sobre todo entender el porqué de las cosas, ¿no? Al final muchas veces cuando explican cómo tienes que hacer las cosas, sabes cómo las tengo que hacer, pero no por qué las hago de esta manera, ¿no? Y no busco otras maneras de hacerlas diferentes. Entonces, esta parte más reflexiva de entender el por qué hago las cosas, yo las haría así, en base un poco a mi criterio, ¿no? Aunque me han dicho que las tienen que hacer así, porque al final no hay una única buena solución, es algo que puede ser bastante diferenciador, ¿no? A nivel más soft, sobre todo esa parte de proactividad o inquietud que puedas tener, ¿no? Pues al final lo que diferencia a un candidato de otro muchas veces es proyectos propios que puedas tener, investigaciones que has hecho pues, por tu cuenta, siempre al final pues hace subir un poco más de puntos y esa potencialidad, ¿no? que puedas tener de aprendizaje. Sí, yo estoy de acuerdo con Elena, que al final es esto, un poco las buenas prácticas, lo que es el stack tecnológico que domina el candidato o el desarrollador, y si ha llegado pues esto a la prueba técnica, pues hay junior que hacen pruebas técnicas muy buenas, entonces aquí también se define un poco lo que es el nivel del perfil. Genial. ¿Y en Madrid? ¿Qué opináis? Yo difiero. De hecho, no es una pregunta que me haya gustado mucho, si te soy sincero. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que alguien destaca en base a qué. Las personas somos un compendio de muchas competencias diferentes. Estamos aquí hablando de unas competencias que son eminentemente técnicas, pero es que estamos dejando de lado otras. No hay un candidato perfecto, sino una empresa perfecta. Una persona puede ser muy introvertida y tener unas grandes dotes de análisis y será el perfil perfecto para una empresa que se dedique al cocinado de datos, y esa misma persona en otra empresa que se dedica al marketing y tenga que hacer un desarrollo X le parezca muy parado. Entonces, lo que es muy bueno para una le puede parecer peor para otra. Entonces, creo que no debemos de caer en esas diferenciaciones. Vivimos en una cultura muy diversa, con muchos contextos diferentes de empresa, y nuestra labor como profesionales y gestores de carrera y personas que cuidan a las personas es intentar ver el encaje de cada una de las personas a entornos diferentes. Entonces, ahí aporto esta reflexión. Sí, aterrizándolo un poco más, quizá sí que es verdad que lo que se busca normalmente es un 360, ¿no? Al final, para que alguien pueda destacar, siempre teniendo en cuenta que la perfección no existe, pueden ser muchas cosas. Un perfil junior simplemente puede ser una capacidad de aprendizaje enorme, no tiene a lo mejor por qué ser tan bueno técnicamente, pero siempre tenemos que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de abordar un proceso de selección que tiene que ser lo más completo posible. Lo más completo en el sentido de que yo me pueda lucir tanto técnicamente, ¿no? O sea, si tienes que entregar un challenge, que no entregues una solución simplemente que funcione, no sé, que la entregues bonita, testeada, ¿no? Como comentaba Miguel. Todo 360 para que sepan al final lo que tú eres capaz de hacer, tú eres lo que quieres mostrar, ¿no? Igual que hablamos antes pues, de la parte soft, la parte hard, parte técnica y parte personal, ¿no? Muestra al final tú lo que eres capaz de hacer, porque al final, decíamos, la perfección no existe, encajarás en una zona, encajarás en otra, pero muéstrate todo lo que puedes y esfuérzate en ello, porque de verdad al final en algún sitio es el tuyo. Es que somos como los cromos que teníamos de pequeños. Yo no sé si habéis coleccionado cromos o el que tenía mucha fuerza tenía poca velocidad. Y el que tenía mucha velocidad carecía de, yo qué sé, de resistencia. Y el que era... ¿Se puede intervenir? Claro, claro. Sobre eso que comentáis, ahora nos estamos conociendo aquí, ¿no? Cara a cara, pero si es por LinkedIn la relación,
¿cómo conocen la parte más personal o lo que no se muestra, dado que de las 200 solicitudes que vienen, por ejemplo, hay un descarte, como hemos dicho, para que sepa X tecnologías? ¿Cómo llega a esa persona si la cáscara, por así decirlo, es lo técnico que estás buscando? La forma hay de conocernos personalmente para salvar ese y cubrir el 300 que queda, porque solo hay el 60, ¿no? El LinkedIn. Sí. Lo decía Saúl, al final la carta de presentación, tienes que también mostrar esa parte técnica, en este caso cómo lo puedes hacer en GitHub, GitLab, con tus proyectos, con un portfolio, etcétera, etcétera, ¿no? Donde tú seas capaz de mostrarte y que puedan ver esa parte técnica, y si lo que buscan es un conocimiento técnico mínimo, tú lo cumples, pasarás a poder al final presentarte de otra manera, ¿no? Al final es que es verdad que cuando tienes tantísimas aplicaciones, cribas por esa parte técnica, pero es verdad que una vez que atraigas por esa parte técnica y que hay la importancia también de luciros en un perfil de LinkedIn potente, pasarás a las demás, ¿no? Y no endiosar a LinkedIn. LinkedIn al final parece el oráculo y hay un montón de comunidades técnicas donde podéis incorporar, donde podéis pedir acceso. En Slack hay varias, hay foros técnicos de diferentes tecnologías en las cuales entrar, empaparos, preguntar y seguramente conozcáis, vais a hacer relaciones y eso es una parte muy buena para poder hacer networking, enteraros de ofertas, hablar con recruiters, hablar con personas técnicas que están buscando empleo. Y no es porque yo trabaje en una comunidad técnica, que Manfred no es la única, pero que es una vía muy interesante y LinkedIn lo estamos endiosando de una manera muy grande y que sepáis que hay vida más allá de LinkedIn. O sea, una comunidad al final como la que se crea antiguos alumnos en IRICODER, pues también es súper importante, ¿no? Claro. Donde al final tenéis ese networking ya creado, ¿no? ¿Cuántos sois en ese canal de ofertas? Pues un montón y todos los días van llegando ofertas nuevas, ¿no? Pues ahí también es súper importante trabajar con eso. Creo que también para vosotros, como buscadores de talento, por así decirlo, hasta puede ser más fácil el hecho de conectar pues, con una sesión como la que estamos haciendo hoy con X personas para conocer de primera mano antes que esperar a que me lleguen, porque al final lo que te lleva por LinkedIn es como entregar el currículum, pero hoy en día si buscamos una parte que más allá de preguntarle a Carmen de esta sesión cuánto, no sé, o de X, no sé, si es una forma más, ¿no? Para eso de que sales del busca y este tipo de tardo en encontrar trabajo, pero vosotros tardáis en encontrar, entonces... Por eso es tan importante que vengáis a sitios porque vais a salir por esta puerta y ¿qué os hemos aportado nosotros? Pues con que os quedéis con que hay varias vías diferentes que no sean LinkedIn de manera de hacer network y intentar relacionaros entre la comunidad técnica o conocer a personas de recruitment y demás, pues yo por eso ya me daría con un canto de los dientes, macho. Así que... Al final es eso también, ¿no? Que eventos es la manera que más, o sea, mejor funciona de contratar perfiles junior, ¿no? Eventos como este, eventos como el que sea, ¿no? Donde al final nos podemos conocer y podemos conocer un poquito más. También yo insisto mucho en el networking porque dudo que me contradigan mis compañeros, pero los referrals, ¿no? Por ejemplo, es lo que mejor funciona cuando uno trabaja o cuando estás buscando un perfil, ¿no? Trabajé con este compañero, sé cómo trabaja técnicamente, sé cómo trabaja también y va a encajar aquí en esta empresa. Entonces, también es súper importante esa comunidad, no solo para encontrar empleo, sino para en un futuro a lo mejor, y cuando lo busques, no lo busques ahora, pero en un futuro nunca se sabe. Me viene genial esto porque... Un punto importantísimo lo que acaba de decir Elena. Es un punto importantísimo y yo lo pondría como un checklist cuando os dieran el diploma de bootcampers. En ese checklist yo colocaría el tener traqueado a todos vuestros compañeros, tener traqueado dónde van incorporándose y preguntarles a esas personas que están ya colocadas si sus empresas tienen un programa de referrals o tienen un programa que incentive que la gente de dentro pueda recomendar a la gente, porque eso es una vía que tiene muy buen retorno. Sí, tiene un buen reto y además en la mayoría de las empresas es reconocido también la persona que te refiere. Por supuesto, dependiendo del seniority, si mapea con la búsqueda, recibe una bonificación y ustedes, bueno, son referidos por una persona que ya la empresa conoce. Entonces, por lo tanto, ahí hay un sello de garantía, de confianza totalmente. Entonces, sí, el programa de referidos es algo que se usa muchísimo y el networking y comunidades es clave. Es clave como para buscar trabajo, pero así uno como para aprender.
aprender del otro, tener sesiones, escuchar charlas, participar en actividades, en workshops, el interactuar con el otro ya nos permite de esa interacción aprender. Y creo que eso es súper importante en todas las etapas, no solo para los juniors o para el primer trabajo, sino en todas las etapas de la carrera. Y perdón, un segundo muy cortito, que no os dé vergüenza si habéis perdido un poco de contacto, escribirle al compañero, ¿no? Paco, ¿cómo estás? Que he visto que trabajas en esta empresa porque a veces ocurre y para vosotros es un plus, pero es que para Paco también lo será. O sea, que yo animo a que, aunque hayáis perdido un poco de contacto, que lo retoméis si os interesa una empresa, porque es un win-win para ambos. Palabra de recruiter. Palabra de recruiter. Genial. Oye, muchísimas gracias a todos. Perdonad porque nos estamos extendiendo un pelín más de la cuenta, pero por ir acabando, dejadme mi cuña publicitaria solo un segundo. Bueno, como sabéis, este nuevo desarrollo de Easy Coders que hacemos para toda la comunidad y sobre todo, pues, oye, para poder llegar a muchos más desarrolladores o gente que se quiera introducir en este mundo. Ahora mismo tenemos abiertas convocatorias para el próximo Bootcamp en Barcelona, que empezará el 4 de julio. Ahí recordaros tanto el deadline, que no es tanto 4 de julio, sino calcular pues, un tiempo antes, porque hay toda la parte de la prueba técnica y del precurso. Y luego en Madrid, pues para mayo, que estamos ya en las últimas semanas de poder aceptar nuevos alumnos, ¿vale? Me hubiera encantado de hablar de muchos más temas. Hay un tema que lo vamos a dejar para otra mesa redonda que creo que da para hablar extensamente, que es un poco también, y a mí me gustaría entender sobre todo la visión desde recursos humanos del rol de la mujer dentro de los equipos técnicos, y a mí me encantaría esta sala tenerla todavía más llena y que estuviera más balanceado, 50-50. Ahora, pues bueno, hay poca presencia, pero yo creo que poco a poco por ahí se irá potenciando más, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Y por hacer cierre, nada, simplemente daros las gracias, tanto pues, a vosotros aquí en Barcelona como a todos los que estáis en Madrid, así como a todos los que habéis venido aquí pues, a escucharnos, ¿no? Espero que haya sido para todos una charla interesante, que hayáis sacado esos insights y esos checklists, como decía Saúl, de tener en cuenta de cara a vuestro siguiente salto profesional, que tenéis vía directa para hablar tanto con ellas aquí en Barcelona como con ellos en Madrid, y os pasaremos sus contactos, ¿vale? Pues si tenéis cualquier duda, currículums, lo que haga falta, ¿vale? Y eso, y nada, pues le dediquemos un aplauso por su tiempo y que muchísimas gracias. Un placer también a los de Madrid. A ver si la próxima vez nos metemos ya todos en el metaverso y estamos en la misma dimensión. Pero bueno, muchísimas gracias y a ver si nos podemos ver pronto todos. Gracias. Muchas gracias. Y a los que estáis online también, muchísimas gracias. Si alguna pregunta no ha quedado respondida, os responderemos vía email, ¿vale? Y perdonad que nos hemos alargado más de la ¿vale?